Hola, hola a todos los que se van conectando. Vamos a esperar que se conecte Leo. Leo, si andas por ahí, es que bien no va a ver, pero no sé si te busco. Ya. Hola, Hola, hola. ¿Cómo hola Tea. estás? ¿Bien vos? Bien, bien. Hola a vos y a toda la comunidad de Instadocs. Hola. Ahí se van conectando. Sí, sí. Leo, demasiadas gracias por el espacio y por Mm, querer aquí conversar con nosotros un ratito. Gracias a vos, por esta oportunidad y también, yo creo que lo importante es que son temas muy, como un tema tabú y un tema de muchos mitos y muy importante. Total, total. Tengo así, creo que tenemos que empezar así como ya porque tengo una lista de preguntas enorme que hicieron hoy, bueno, los chicos en el chat y por la página también hicieron muchas preguntas, entonces todo se va como relacionando un poco, Ok. pero me encanta que hayan preguntado, pero a la vez como que no me encanta porque eso me dice como que de verdad nos hace falta todavía mucha información, o que por aquí se dice una cosa y la gente lo cree y por el otro lado la gente pregunta Sí, a veterinarios y hay como mucho tema ahí enredado. hay mucho tema y hay mucha diferencia a veces de criterios. Yo siempre lo Total, que les recomiendo a los clientes es busquemos la fuente confiable. Eso es lo más importante, una fuente confiable. Y a veces una segunda opinión no tiene nada de malo, pero a veces muchos propietarios hacen cosas que no tienen la culpa porque van a un recurso médico y obviamente ellos confían en el médico, exacto. aunque a veces haya diferencia de criterios, no sé si es formación, escuela vieja, escuela nueva, varía mucho, ¿verdad? Sí, de hecho eso fue una de las cosas que me dijeron hoy, que ellos querían saber como en qué se basaban, porque ya como tres veterinarios diferentes les habían dicho una cosa y que entonces, ¿qué, y cómo hacía? Porque se confundía obviamente Claro. muchísimo más, ¿verdad? Pero bueno, para empezar, quería como que nos explicaras tal vez así muy general, ¿qué es la castración? O sea, ¿qué es lo que se hace o qué le quitamos al macho y qué le quitamos a la hembra, como para empezar por ahí. Ok, voy a explicar un poquito. En machos se llama castración, en hembras se llama esterilización, solamente que por uso le decimos castración, ¿verdad? Porque yo creo que es un concepto que se ha venido aplicando a través de los años, entonces que uno por el uso le dice, uy, voy a castrar a mi hembra, aunque la forma correcta sería esterilizar. Esterilización, ok. Ajá. En machos se hace una orquiectomía. Orqui significa testículo y la palabra ectomía significa quitar o extraer. Entonces uno quita el testículo como tal, los dos testículos. Entonces hay que hacerlo. Y en hembras se realiza lo que es una ovaristerectomía, o sea, se quitan ovarios, ístero, que sería todo el útero como tal, y Ok. se quita por completo, ectomía la palabra ahí. Entonces se quitan ovarios y se quita todo lo que Y el son útero. el útero completo. El útero de las perras es un poquito diferente al de la mujer. Está conformado por dos cuernos, cuerno derecho, cuerno izquierdo, y se une en el cuerpo del útero. Es como ver una Y, llamémoslo así. Entonces se quita hasta un segmento del cuerpo del útero. Antes de llegar al cervix, se quita todo el aparato reproductor femenino. O sí, en Ok. este caso, en las hembras. Perfecto, súper, súper bien. Eso no lo sabía, que era esterilización en hembras Sí, y castración en machos. Sí, claro. lo he escuchado las dos palabras, pero súper. Ok, algo
pregunta, bueno, lo que siempre la gente pregunta, ¿cuál es la edad ideal para castrarlos? Si después O, del primer celo, a los cuántos meses, y esperar el claro, primero, ¿o qué? lo que yo recomiendo, mi criterio, ¿verdad? Ahí vamos a lo mismo, cada médico tiene su criterio. Yo siempre, si nadie quiere, digamos, si usted no quiere su mascota para fines reproductivos, pensemos en hacer una castración prepuber. Prepuber, ¿qué significa? Antes del Okay. desarrollo sexual. Entonces, en hembras, hay hembras que a veces pueden entrar en celo a los 6 meses, 7 meses, a como hay hembras que pueden entrar en celo a los 8 meses o a veces hasta el año de edad. Sí. Eso depende mucho de cada organismo, ¿verdad? Entonces, se puede ir terminando el protocolo de vacunación, que se termina a 5 meses, 6 meses. En el momento en que se termina, se puede pensar en la esterilización en hembras y en machos exactamente igual. Se termina el protocolo de vacunas. Los machos igual ya van a ir teniendo ciertos cambios hormonales, que es donde empiezan a marcar ya territorio, empiezan a levantar la pata, a veces ya empiezan con su problema de territorialidad, entonces a veces podemos llegar a tener problemas entre machos porque ya están buscando su jerarquía y su dominancia, ¿verdad? Entonces yo siempre recomiendo lo que es la castración prepuber si no la quieren con ningún fin reproductivo a su mascota. Ajá. Ok. Y digamos, en el, como que exámenes tengo que hacer yo antes como por lo de la anestesia, digamos que mucha gente le teme mucho como a lo que es la anestesia y que, no sé, Claro, que es un poquito como el pre y la anestesia como tal. ok, en el mundo ideal lo más recomendable sería poder hacer una batería de exámenes completa. Un hemograma general es como lo básico, si es un adulto joven, hemograma y ojalá función renal y hepático. Ok. Lo más ideal. Si por A por B, por presupuesto, no se puede, por lo menos aunque tengamos un hemograma general, la incidencia de riquia en Costa Rica es bastante alta. Entonces, con un hemograma uno le puede dar una guía por lo menos de cómo está la parte de plaquetas, si hay un grado anémico o no. Si es un paciente senior, o sea, a partir de sus 7 años, en nuestra clínica, todos los doctores que trabajamos ahí, no vamos a someter a un paciente adulto mayor si no tenemos una batería de exámenes obligatoria, porque no vamos a poner en Ok. riesgo la vida de un paciente solamente por querer ganarnos el dinero de una castración. No, o sea, aquí Entiendo. no va eso. O sea, prefiero decirle, vaya a otra clínica, pero nosotros no lo vamos a hacer porque metabólicamente tenemos que saber que el paciente esté estable. Entonces, eso es lo recomendable a la hora de la anestesia y hay dos tipos de anestesia. Lo más recomendable, ojalá, es anestesia inhalatoria. Es una anestesia mucho más segura. Por ejemplo, el paciente se recibe, se hace chequeo médico, que todos sus parámetros fisiológicos estén normales, cardíaca, respiratoria, la presión que esté completamente normal. Si todo eso está normal, entonces ya lo que vamos a hacer, se hace una premedicación. Eso lo que va a hacer es que relaja al paciente, lo tranquiliza, se cateteriza, ¿verdad? Se pone una vía en la patita y nosotros ahí lo conectamos a una bomba de infusión, que es la maquinita que le pasa la cantidad de fluidos que el paciente necesita. Eso se calcula de acuerdo a la condición, si es un cachorro, si es un adulto, si tiene alguna condición cardíaca o no, eso se regula y luego se conecta a la máquina de anestesia inhalatoria, que en la máquina de anestesia inhalatoria el paciente se intuba, obviamente es un traquetubo que va dentro de la tráquea y lo conectamos a la máquina de anestesia. Y el paciente va a estar con monitores donde uno chequea frecuencia cardíaca, contrastado cardíaco, frecuencia respiratoria, contrastado respiratorio, que la saturación de oxígeno, la presión sanguínea, todos los parámetros se van llevando. Eso es cuando se hace con anestesia inhalatoria, pero también existe la anestesia parenteral. Por ejemplo, nosotros nos gusta, o casi siempre, como el 100% de los pacientes, los hacemos con este tipo de anestesia, por la seguridad del paciente. No usamos tanto la anestesia parenteral, que ahí es a veces donde vienen las diferencias de precio entre una clínica u Ok. otra, ¿verdad? Entonces a veces nos llegan clientes que nos dicen, ¿por qué en un lado puede costar 30,000 colones y por qué en otro lado puede costar 70, 80, 100,000 colones? ¿Verdad? Entonces ahí es donde uno va con la calidad de medicamentos que se utilice, el protocolo anestésico que se utilice y el tipo de anestesia. Ok. Sí, súper Yo, importante. claro, yo siempre recomiendo, le digo a los propietarios, a veces la gente dice, ay, es una castración. No, es un procedimiento quirúrgico igual de importante que si yo fuera a entrar a una laparotomía exploratoria, que tengo que quitar un tumor en el vaso o lo que sea. O sea, es una cirugía.
aunque sea sencilla, pero es una cirugía intraabdominal, es una cirugía invasiva que hay que tener todas las medidas, digamos, bien llevadas. Ok, perfecto, perfecto, súper explicado. Porque sí, sí sé que mucha gente que, bueno, yo incluida, le tengo como súper miedo a la anestesia, pero igual, bueno, yo he estado con vos en algún procedimiento como Olivia y todo te lo explican antes y es súper, súper bien. Por aquí nos decían también que a la hora de la recuperación, si influye o si es diferente de un perro grande, un perro pequeño, la hembra o el macho, a la hora de la recuperación, ¿cómo es? Ok, también depende mucho de la anestesia. Si se utiliza a veces anestesia parenteral, a veces se recuperan un poquito más lento, van como más dormidillos, Ajá, más lerdos a la hora de recuperarse, ¿verdad? A como hay pacientes que con parenteral se recuperan muy rápido, con anestesia inhalatoria, la mayoría de pacientes, Dios, ¿qué te puedo decir? Como el 98-99%, la recuperación es bastante rápida. Como es una anestesia inhalada, uno va controlando también los niveles de anestesia. Conforme ya va pasando lo más doloroso, entonces ahí se mantiene a un porcentaje de anestesia y conforme el cirujano ya va terminando, el otro médico que va llevando la anestesia va valorando y se van bajando los niveles para que cuando se termine el procedimiento, máximo de 5 a 15 minutos, el paciente casi que ya se está incorporando, ya empieza como a deglutir, en ese momento se puede desintubar y el paciente está bastante estable y casi que una hora, hora y media después, el paciente está muy recuperado, ya está de pie, se sostiene. Entonces eso también depende, digamos, de la anestesia. ajá. Y depende, como digo yo, la perronalidad o gatonalidad o el perro que sea, si hay perros que uno los opera y se recuperan como que si nada les hubiera pasado, a como hay otros que es como que si un tren los hubiera atropellado, duran un día, 2 días Sí, no sumamente se levantan. chineados y ahí todos en convalecencia que hay que estarlos chineando, pero eso depende mucho de cada organismo. Ok, ok. Y entonces no influye mucho que sea macho o hembra, o sea, eso es como cada personalidad, como decís. Exactamente, eso depende mucho, porque digamos, la cirugía de la hembra es un poco más invasiva porque si hay que abrir Ajá, abdomen, tenemos que llegar hasta buscar los ovarios. En el macho se hace parapeniano, se hace entre el pene y los testículos, en el saco escrotal, entonces los testículos se tienen que subir y se hace a ese nivel, no es intraabdominal. Excepto ok, que si tuviera un testículo retenido en abdomen, que sí hay que sacarlo de abdomen, ¿verdad? ok, ok, perfecto. Por acá nos preguntaban mucho como con los perritos ya muy viejitos. Por ahí nos dijiste que bueno, que es importante hacer los exámenes por aquello lo de la anestesia, ¿verdad? Claro. Pero que, o sea, ¿hay algún problema si yo castro ya a mi perrito de 14 años? O sea, no es ningún problema, más bien hay que hacerlo. Ok, Un mito que hay, y yo creo que eso es como a nivel mundial, siempre dicen un perro viejito no se opera o una perra viejita no se opera. ajá, Eso es un gran mito. Sí se puede operar, obviamente. Como lo dijimos anteriormente, sí necesitamos la batería de exámenes, necesitamos el chequeo médico, saber que la parte cardíaca no haya ningún tipo de soplo, que no haya ninguna afección cardíaca. Si la tuviera, vamos a recomendarlo con el cardiólogo, que nos haga la valoración cardíaca, que nos diga, ok, tiene esto, esto y esto, y el protocolo a seguir anestésico tiene que ser de esta y esta forma, para no poner en riesgo la vida del paciente. Teniendo eso, uno puede operar un perro viejito, un gato viejito o cualquier animal viejito. Es muy importante porque podemos prevenir muchas enfermedades. Entonces, no sé si entramos en el tema de enfermedades o hay algo más y tocamos enfermedades más adelante. Voy a leer, porque yo tengo preguntas acá, pero por aquí Ok, también nos están haciendo. Dice, bueno, eso también la tengo por el otro lado, que también sí, no sé si es un mito o no, pero dice que al hacer una castración temprana no afecta yo creo que las etapas son de crecimiento. Y por ahí mm, también nos dijeron que alguien les había dicho que si lo castraban como muchísimo antes, se iba a hacer como muy grande el perro. Eso, ¿verdad? no, o Más sea, o menos. eso no tiene por qué, no tiene por qué afectar. O sea, a que Afectar. se castre, a veces muchas personas o muchos mitos, muchos criterios dicen, no lo voy a castrar pequeñito porque tal vez no se va a desarrollar de la forma que se tenga que desarrollar, ¿verdad? Los humanos funcionamos un poquito diferente a los animales, entonces, o a veces dicen, es que si yo castro una hembra, va a tener problemas hormonales y se va a hacer menopáusica como una mujer cuando ya le quitan sus ovarios, ¿verdad?
acordémonos que digamos, el promedio de vida de un humano ahorita está por 80 y resto de años. El promedio de vida de los perros ya ha venido aumentando gracias al avance de la medicina y gracias a la responsabilidad de los propietarios que ya dejan hacer más exámenes, que buscan lo mejor para sus pacientes. Entonces, gracias a la medicina preventiva que se hace hoy en día, yo creo que las mascotas duran más tiempo. Entonces, razas pequeñas duran bastante, entre sus 15 a casi 20 años. Una raza gigante puede durar entre sus 12 a 15, 17 años. Imagínate que el paciente más viejito que nosotros hemos metido a procedimiento quirúrgico es una gata de 31 años a limpieza Ok. dental, a su Wow. profilaxis, y el perro más viejito que hemos metido tiene como 24 años. Wow, sí, no, Sí. jamás. Estás Y súper bien. los sometimos a su evento anestésico con todas las medidas del caso y, o sea, todo salió súper bien. Ok, perfecto. Entonces sí, eso no tiene nada que ver. No. Bueno, espérate por ver porque aquí tengo, dice, sí, eso es lo de las etapas de crecimiento. Ah, bueno, ok. Otra cosa es que se influye en la personalidad o el comportamiento del perrito. No tiene por qué, o sea, muchas personas o a veces nos dicen, es que si yo lo voy a castrar, tal vez yo quiero un perro para cuido, ya no va a ser igual de bravo si yo lo castro. O sea, eso es como las personas. Yo nací ya con mi temperamento y mi carácter y eso no tiene por qué variar si yo lo, digamos, se castra o no. En las mascotas es igual. El perro que va a ser bravo va a ser bravo, el perro que es tranquilo va a ser tranquilo, el perro que va a ser hiperactivo va a ser hiperactivo, castrado o no castrado. En adultos puede que tal vez se baje un poquito su temperamento, podría que se modifique un poco, pero no es que vamos a tener un giro drástico en su comportamiento, ¿verdad? O sea, no es que va a ser otro perro apenas se castra, sino que pueden ser un poquito más calmados, que a veces nos dicen es que ya no se mueve tanto, o otro mito que hay es que si se engordan. Ajá, ajá, por acá lo teníamos. Exactamente, esa pregunta casi que aparece siempre en todos los mitos, ¿verdad? Eso hay que aclararlo, no tiene por qué engordarse, pero ¿qué es lo que pasa? Al quitar el estímulo hormonal en hembras y en machos, también vamos a quitar el estímulo como de andar de dominancia, andar marcando territorio, andar por todo lado. Entonces, al ya no tener ese estímulo hormonal de dominancia, se vuelven un poco más pasivos. Al ser pasivos, se vuelven sedentarios y ahí es donde se hacen un poquito más Ok, gordos. Entonces, ahí es donde viene la responsabilidad como padre o como propietario de regular la cantidad de comida y el ejercicio que haga mi mascota. ok, Entonces, ellos engordan si yo lo permito. Tengo que empezar a sí, regular la cantidad de comida y el ejercicio. Un perro castrado a uno no castrado, el requerimiento energético va a variar. Entonces, nosotros siempre recomendamos un reajuste de la ración de comida post castración. ok. Ok, sí, porque por acá teníamos esa pregunta que, bueno, que si subían de peso por castrarlos, pero si le seguían dando la misma cantidad de comida. Entonces, eso Eso también hay que varía un poco. variarlo. Eso hay que Ok, variarlo y eso también va mucho en la responsabilidad del médico veterinario de ir como educando o dar recomendaciones a cada propietario, porque el requerimiento energético es diferente. Digamos, el requerimiento energético de un cachorro es completamente diferente al de un adulto joven y es diferente al de un adulto mayor. Entonces, o el requerimiento energético de un paciente con insuficiencia renal puede ser diferente al de un paciente que no tenga ninguna enfermedad. Entonces, ahí el veterinario sí tiene que ir jugando con las recomendaciones que se le da a cada propietario. ok, perfecto. Eh, por acá, bueno, tenemos unas preguntas muy puntuales, pero hay un caso que quería preguntarte que yo, bueno, pienso que no, pero una vez que se castra una hembra, no tiene por qué haber sangrados después, o sea, ella no, ya no va a entrar en celo más, ¿cierto? Ok, no debería por qué entrar en celos si una hembra se castra. Puede suceder, bueno, que Ok, excepto que se haga algún tipo de vaginitis, hay que ajá, empezar a hacer el descarte, ¿verdad? Se puede hacer una vaginitis que es como una inflamación o una infección de la entrada de la vulva, que haya algún tipo de pólipo o algún tipo de lesión en el canal de la vulva. Si sabemos que está castrada y no sospechamos de estímulo hormonal, entonces uno puede hacer una vaginoscopía para empezar a descartar eso. Si ya vemos que está castrada, que la castraron hace muchos años o hace un tiempo y la vulva se empieza a inflamar, que las mamas se están llenando, se inflaman y tienen leche, ahí uno ya lo hace sospechar de un remanente ovárico.
¿Quiere Ok. que sea un remanente ovárico? Que la castraron y puede ser, y me han llegado casos con un micropedacito de ovario que quedó ahí o un ovario completo, que a veces nos han dicho, o sea, llegan con la cicatriz, están operadas y hemos hecho ultrasonidos y se ven los ovarios de este tamaño con quistes gigantes y hemos tenido que entrar a cirugía a sacarlos. Nice. Entonces, se quitan los ovarios, sí, digo, se quita el útero, pero queda la Ujú. fuente hormonal. Entonces, igual está produciendo estrógenos. Entonces, a nivel de glándulas mamarias, a nivel de vulva, está esa estimulación de estrógenos y esa estimulación que a largo plazo podemos llegar a tener las enfermedades que vamos a hablar ahorita más adelante Sí, de las consecuencias si no se castran las mascotas. correcto. Ok. Por acá nos preguntan que qué tan común es tener una incontinencia renal después de una esterilización en hembras. Ok, una incontinencia urinaria. Vieras que sucede muy poco cuando son jóvenes, es rara la vez que sucede, o sea, sucede muy poco, tendríamos que ver si realmente es por un efecto hormonal o puede ser un efecto tal vez por alguno de los anestésicos que se utilicen, que algunos tienen relajantes musculares. Entonces, que se opere y que dure unos 3 días por ese efecto. Si ya, digamos, uno hace la cirugía y pasa una semana y persiste la incontinencia, tenemos que prestarle atención. Casi siempre la incontinencia son muestras de orina sin esfuerzo del paciente, o sea, sin que ver que ella haga esfuerzo, cuando están dormidos se les salen los orines, o sea, es una incontinencia. Pero, y cuando son adultos mayores, tenemos que empezar a ver si es por un problema neurológico o realmente es por una deficiencia hormonal. Entonces ahí ya nos toca empezar a buscar el origen de por qué están con esa incontinencia. Ok. No necesariamente entonces No es por el tema de que necesariamente, se castró, digamos. exactamente, no necesariamente, como te digo, tenemos que empezar a investigar el origen de esa incontinencia, porque puede ser hormonal, puede ser anestésico, si fue transitorio, o puede ser neurológico, empezar a buscar el origen. Ok. ¿Y qué pasa con la castración por acá? Bueno, eso también nos hicieron en perritos con condiciones especiales. Por aquí nos dicen mioclono, que ojalá pudiéramos tocar ese tema. Ok, en los perritos en condiciones especiales, igual hay que pensar en la cirugía, porque el estímulo hormonal persiste, ¿verdad? Ok. Entonces, yo siempre recomiendo, obviamente tenemos que empezar a la condición del paciente. O sea, si es un perrito que tiene alguna condición, tenemos que igual descartar que no haya ningún problema metabólico, ningún problema endocrino. Y porque imagínate un perrito con una condición especial que llegue a una senior y que luego le vaya a dar un problema de prostatitis, quistes o abscesos o en la hembra una piómetra. Entonces, aunque sean especiales, tenemos que hacer el buen chequeo médico, armar su protocolo anestésico más adecuado para el paciente y sí se puede, o sea, yo sí recomiendo la castración. La castración, ok. Bueno, no sé si querés, digamos, tuve una vez un caso de un perrito paralítico, y él por estar por arrastre y arrastre se le estaban ulcerando todas las patitas y tuvimos que hacer amputación porque ya era muy severo las quemaduras o las úlceras que estaba haciendo por arrastre. Entonces tuvimos que hacer la cirugía para poder amputarlo y que no sufriera tanto por esa condición. Claro, ok, entonces sí se recomienda. Sí. Vamos a ver. Bueno, por acá nos siguen preguntando como lo de la edad, chicos, y eso, bueno, La edad, como te digo, eso ya depende de cada médico. Yo sí recomiendo lo que es la castración prepuber, ¿verdad? y va a depender si quieren Si pues la quieren sacar con fines cría o no. reproductivos o no. Igual, cuando la quieren con fines reproductivos, entonces, igual que hagan una reproducción responsable. La reproducción responsable yo siempre recomiendo, ojalá a partir del segundo celo, no en el primero. Si es para un criadero, yo recomiendo, ojalá hacer una, dejar descansar un celo y hacerlo en el siguiente. O dejar descansar dos, y ojalá perritas, yo recomiendo que a partir de los 5 años ya no reproducirlas, Ok, sino ya pensionarlas y buscar otro ejemplar. ok, por acá, bueno, hay un tema como especial de un caso que dice, tengo un salchicha que está demasiado deprimido, se llevó a preñar una perrita, estuvo 3 días con ella, huele la cobija que se llevó a pesar de que la lavé, ¿qué puedo hacer? El perrito macho, están hablando.
Sí, Ok, eso casi siempre puede ser por estímulo hormonal. Obviamente, él está con la hembra que a nivel de hormonas, ella estaba en lo mejor, ¿verdad? Entonces, el momento en que se separa, puede sentir como ahorita como una depresión por ansiedad, que ya no está con la hembra y anda buscando porque acaba de tener su estímulo sexual y hormonal con la perra. Entonces eso puede ser. Ahí lo que yo recomendaría es como cambiar un poquito la conducta, entonces que lo pueden sacar a caminar, ponerle juguetes, empezar a distraerlo para ahí que está. ir bloqueando el momento que acaba de suceder. Ok. ¿Hay algún peso ideal, Leo? Como que, digamos, alguno sea riesgoso o no, o a partir de algún peso Este, es ideal castrar. Obviamente, pacientes obesos, como cualquier organismo humano o animal, puede tener factores más complicados a la hora de la anestesia, pero si hay que hacerlo tomando las medidas del caso, ojalá con su anestesia inhalatoria, que si por A por B el paciente entra en paro, ya sea que la máquina tenga respirador mecánico o una máquina convencional, una persona puede hacer respiración mecánica por el paciente si entrara en paro. A veces en pacientes obesos los anestésicos como que se distribuyen en grasa dependiendo del que uno utilice, entonces como que duran un poquito más en profundizarse a la hora de la inducción de la anestesia y cuando se recuperan son un poquito más lerdos porque el medicamento como que se distribuye ahí, entonces dura un poquito más en metabolizarse. Pero digamos, sí se puede operar, ¿no? O sea, no es como una condición. Si el paciente puede esperar o uno puede controlarle el peso, lo puede hacer. Pero si hay que hacerlo, ¿verdad? Igual, si fuera una cirugía, no una castración, que fuera de emergencia, hay que operarlo, no solo porque sea una hemorragia interna y que esté obeso, yo voy a decir, no, no lo opero y no voy a dejar morir al paciente, ¿verdad? Ok. Y digamos, si es, o sea, no es como una condición de obesidad, sino que simplemente es como, ¿hay algún peso ideal como que yo, ok, ya puedo castrarlo, aunque esté cachorrito? Ojalá, digamos, he operado chihuahuitas de 6 meses que me pesan 500 gramos, Ok, perfecto. Sí, ¿sí? por ahí Que me nos pesan estaban 500 preguntando que tenía gramos, una perrita que entonces pesaba 1 kilo. Entonces, que sí se puede. exactamente. Una vez tuve que operar un erizo que tenía una dislocación de la cabeza femoral y el erizo lo hicimos con anestesia inhalatoria y nos pesaba 80 gramos. Tuve que Ok, operar una gatita de 22 días de nacida que se le quedó un hilo en la patita y se le necrosó, se le murió toda la patita y la gatita pesaba 180 gramos y lo hicimos con anestesia inhalatoria y era una gatita de este tamaño. ok, perfecto. Entonces, por aquí creo que hay otro tema que también se escucha mucho, que los perritos andan montando todo, que si al castrarlo eso se les quita. Ok, cuando se hace una castración prepuber, se puede disminuir mucho el porcentaje de que dejen de montar o que dejen de estar levantando la patita. Cuando se castran ya adultos, a veces se corrige, a veces no se corrige. Pero cuando están castrados y montan, no es por un deseo sexual, sino por una cuestión de dominancia. Ok. Y Sí. eso también es otro tema que los perritos no tienen ese mismo deseo sexual, ¿verdad? Que los humanos, ¿cierto? Exactamente, eso también me gusta siempre aclararlo porque a veces nos llegan con comentarios, es como, no, mi macho tiene que probar lo que es montar una hembra, o la típica pregunta, ay, es que yo quiero que ella sea mamá y yo quiero que sea abuela, ¿verdad? Eso es un mito. Los perros tienen relaciones sexuales por el ciclo hormonal de la perra. La perra aproximadamente entra en celo cada 6 meses en ese rango de tiempo, cuando no están cero, vea que los perros no hacen un intento de montarla sexualmente. Ujú. Entonces, eso es un mito. Los humanos tienen o tenemos relaciones sexuales por deseo sexual, por instinto, porque yo Ok, quiero, no porque a nivel hormonal se va a hacer, ¿verdad? Esa es la diferencia entre los animales y los humanos, que en ellos se rigen por un ciclo hormonal y en los humanos es por un deseo ok, sexual. entonces no tengan miedo de castrar porque eso no se va a hacer menos macho ni más macho porque se castra. Exactamente. O sea, y igual el perro va a mantener su personalidad. O sea, el perro si es bravo va a ser bravo, o si el perro ustedes lo quieren para cuido, lo pueden entrenar para cuido, aunque esté castrado o no esté castrado, igual va a obedecer las órdenes de su propietario, ¿verdad? Ok, por acá también dicen que la perrita se ponía agresiva durante el periodo, que si castrarla la ayuda. Creo que eso es lo mismo que estás diciendo, ¿no? Como de Sí, la personalidad. exactamente. Puede que A pase, veces puede ellas que no. sí, a veces se ponen un poquito más agresivas, porque tal vez el macho ya huele, los perros
tienen un órgano en la nariz que se llama vomeronasal, el aparato vomeronasal. Nosotros como humanos, por la evolución, ya se perdió. Ese aparato sirve para oler feromonas. Las feromonas son unas sustancias que cuando están en celo van a empezar a eliminarse. Por eso es que un macho se puede escapar de la casa o puede oler una hembra a varios kilómetros de distancia, porque ellos huelen esas feromonas. Entonces se van a poner como locos y por eso es que tienen esas conductas. Las hembras empiezan con cierto grado de hormonas, conforme va pasando el celo, ahí van regulándose esos niveles de hormonas y hay un momento en que ellas se vuelven receptivas y dejan que el macho las monte. Cuando todavía no ha llegado al nivel hormonal óptimo, un macho puede hacer a montar una hembra y la hembra puede morder al macho porque todavía no es el momento adecuado, no ha llegado el pico hormonal de la progesterona para decir, ya estoy lista para ser mamá, ya ahora sí se va a dejar montar. Entonces, ahí es donde a veces vienen los problemas y los pleitos entre varios machos o que las hembras puedan atacar machos porque todavía hormonalmente no está adecuado. Ok, preparada. Vamos a ver qué están las preguntas. Ok, hay muchas preguntas. Vamos a ver esta. Se supone que sale ahí. ¿Vos la ves? Sí. Sí, Des- después del procedimiento, ¿qué cuidados requieren? ¿Medicamentos o qué tipo? Ok, los cuidados yo siempre recomiendo por lo menos unos cuantos días de reposo los primeros días, ¿verdad? No vamos a dejar que salgan a correr como salían antes, que no se suban a un sillón muy alto, sino que no mantenerlo como controlado. Siempre les digo, el perro es como el que va a llevar la medida de cuánto se puede mover y de cuánto aguanta, porque hay perritos que el primer día, como te digo, salen como si nada, brincan. También depende mucho del procedimiento, cómo lo haga el médico. Hay incisiones grandes, hay incisiones pequeñas, hay colegas que dejan hilos externos, hay veterinarios que no dejamos hilos externos. Entonces a veces les molesta, no les molesta, dependiendo del tamaño de la herida, dependiendo del protocolo de analgesia o el analgésico que se utilice, eso va a depender mucho. Entonces siempre se envía un tratamiento posoperatorio de antibiótico y analgésico de forma profiláctica, o sea, para prevenir que no se vaya a hacer ningún proceso infeccioso en la herida, y un kit de limpieza, que es un spray antiséptico y una crema Ujú. cicatrizante. Ok. Sí, porque por acá también tenemos una pregunta que ¿qué pensabas de la enrocilina y el Dolovet Ok, esos son medicamentos, eso ya va a gusto del colega, cada del médico veterinario? tenemos, ajá, eso ya depende del veterinario, qué medicamento le guste. Hay medicamentos que no se pueden utilizar en cachorros, antibióticos, hay otros antibióticos que sí se pueden utilizar en cachorros, entonces eso ya va a criterio del médico, ¿verdad? ¿Qué tipo de, qué antibiótico manda posoperatorio? Ok, vamos a ver, por acá hay unas preguntas. Ok, el tiempo de recuperación. Ok, sí, creo que ya todas estas las abarcamos. Acaban de poner acá una tea que dice, mi consulta, ¿cuántas veces al año Ajá, tienen el celo celo. las hembras? Las hembras aproximadamente entran en celo cada 6 meses, pero hay variantes. A veces hay unas que entran un poquito antes, hay otras hembras que entran un poquito después. Entonces hay hembras que a veces tienen 2 celos al año, a como he tenido algunas pacientes que a veces me han tenido 4 o 3. Es muy variable. Ok. Y eso no varía en que sean de ciertas razas o de algún tamaño. No, No eso no importa. varía por raza ni por nada. A veces cuando son hembras con ovarios poliquísticos sí tienen muchos desórdenes hormonales. Ok, eso puede pasar también entonces en los Sí, hay perros. ovarios poliquísticos, entonces a veces son hembras que cuesta que queden preñadas o tienen irregularidad en el celo. Hay hembras, bueno, hay otra cosa que siempre es importante, y me gusta decirlo, hay hembras que tienen un celo silente. ¿Qué significa eso? Que no es un celo evidente, pero sí están en celo. O sea, hay tal vez un leve agrandamiento de la vulva, un poquito de mamas, no hay sangrado, pero están en celo. Ok, hice por acá que perdón, dale. Okay. Y en viejitas, en perras senior, es muy común el celo silente, que a veces me llegan y me Ok. dicen, doctor, es que mi perra tiene ya 16 años, no está castrada, pero no entra en celo. Si entra en celo, lo peligroso es que usted como propietario no se dé cuenta y ahí es donde se puede hacer una biómetra sin que el propietario se dé cuenta. Ok, ¿y cuánto tiempo es normal que les dure el celo a las perritas? Eso también es muy variable del organismo. He tenido perritas que les dura una semana, a como he tenido perritas que les dura 15 días, a como me han dicho, doctor, tiene un mes y no ha parado de sangrar. Eso depende mucho de cada perro. Ok.
Y si eso pasa, como que tiene un mes sangrando, ¿es peligroso o eso es como...? Hay que prestarle atención, casi siempre son hembras con desórdenes hormonales y muy probable vaya a tener ovarios poliquísticos, ahí es donde a Ok, veces cuesta que queden embarazadas o tienen estos desórdenes, andan sangrando o empiezan a sangrar, duran unos cuantos días sangrando, se le quita y luego vuelve el sangrado 2, 3 días después de que dejó de sangrar y en eso pasa. ok. Bueno, sí, por acá nos estaba preguntando que la perrita está en el primer celo y lleva más de 15 días sangrando, que sí es normal. Sí, como te digo, eso va a depender y tal vez ya con el segundo celo podemos ir teniendo un parámetro de cuánto le puede durar el celo a mi mascota. Y yo siempre recomiendo, si tienen machos sin castrar en casa y tienen una hembra en celo y no los quieren para fines reproductivos o son de diferente raza, tengan mucho cuidado, mucho cuidado porque pueden quedar embarazadas. A veces he tenido una hembra mediana y tienen un chihuahua en la casa. Ay, no, el chihuahua no le va a hacer nada, es un perro muy pequeñito para una perra mediana. Me han llegado cruces de chihuahuas con cocker, con schnauzer, Ujú, ujú. o sea, Sí, igual, es estímulo hormonal y buscan la forma de hacerlo. Y he tenido casos que a veces han quedado embarazadas a través de una verja. eso pasa también. Sí, hay que tener cuidado cuando Súper están en común. celo y cuidarlas demasiado. Eh, por acá dice que tiene un Shih Tzu de 7 meses y está terriblemente alborotado. ¿A qué edad nos recomienda castrarlo? Tal vez si podemos hacer como un toque, lo que Ok, dijimos al principio, como de la edad y también ok, como la parte del alimento. la recomendación siempre va a ser castración prepúber es antes que hacerlo lo más pronto posible. Lo más pronto, entonces terminando protocolo de vacunas, 5 o 6 meses, lo vamos a hacer. Ok. Ok, sí, en rango de edad. Ok, entremos entonces a la importancia de castrar. ¿Por qué Ok, tenemos que castrar a nuestros perritos? ok. La importancia de la castración, a mí me gusta, yo soy 100% pro castración y pro Igual, sí. esterilización. O sea, yo soy 100%. La reproducción a mí no me fascina. Digamos, lo que es inseminaciones, llevar la parte reproductiva no es algo que me agrade, pero igual lo tengo que hacer porque es una de las funciones del médico veterinario también. La importancia, voy a empezar en machos. En machos es Ok. importante realizar la castración porque uno, podemos prevenir problemas de prostatitis. Casi siempre yo podría decir como el 98% de los adultos mayores que nos llegan a consulta llegan con cierto grado de prostatitis. Entonces, ¿qué es una prostatitis? Es inflamación de la próstata, ¿verdad? Es parte del sistema reproductivo de los machos. A veces nos llegan por sintomatología gastrointestinal, hacemos un ultrasonido y nos encontramos la próstata súper aumentada de tamaño. En el mejor de los casos es una prostatitis benigna. En el peor de los casos puede haber quistes o abscesos prostáticos o tumores prostáticos. Entonces, también puede predisponer a que se nos haga cáncer ahí. También predispone a cáncer testicular, es número uno. Y en perros que tienen un testículo oculto o los dos, hay que castrarlos. Es una característica que eso el perro la va a heredar a su descendencia y no es deseable. Entonces, si ustedes en casa tienen un perro con uno o dos testículos retenidos, por favor, castren esos perros y no dejen que se reproduzcan, porque a veces, y me han llegado también muchos casos, ay doctor, ya lo operaron, pero solo tenía uno abajo y solo le quitaron ese. Por favor, médicos veterinarios, y ustedes como propietarios, exijan o pidan que le saquen los dos testículos. Puede ser que esté inguinal, que es muy fácil de sacar porque está como en las ingles, a nivel ahí, y uno hace una incisión y se saca por ahí. O si no, puede estar intraabdominal, que ahí ya tenemos que abrir abdomen y sacarlo directamente desde el abdomen. Pero hay que hacerlo porque esos testículos que están ahí retenidos en abdomen o a nivel de ingle son testículos mucho más atrofiados que también pueden ser número uno para generar cáncer. Ujú, ok. Que también, o sea, eso lo vamos a prevenir. ¿Qué vamos a prevenir con la castración? Vamos a prevenir también que nuestros machos se vayan a escapar de casa porque ya no tienen ese deseo sexual de que si hay una hembra en celo en el barrio se va a escapar. Vamos a prevenir accidentes o pleitos entre otros perros por cuestión de dominancia. Los accidentes de tránsito, porque a veces son perros de casa que no saben caminar en la calle solos y se van detrás de una hembra y súper común que vienen siempre atropellados o lastimados. Vamos a prevenir todo eso con lo que es la castración.
En machos, ¿qué más? Bueno, problemas hormonales también puede llegar a generar un testículo, problemas de piel, problemas de alopecia, comportamiento. Eso es como principalmente en machos. No sé si tenés alguna duda o algún comentario o algo que se me No, vaya de... perfecto. Ok, Es importante porque creo que escuchamos a veces muchísimo más como, porque también nos hicieron una pregunta que por ahí también les habían dicho que era mejor castrar a los machos que a las hembras. ok, si yo tengo 3 machos y 2 hembras, a veces dicen, uy, no, voy a castrar a las hembras porque ya solo me quedan machos. Entonces, todo lo que acabo de decir se previene en machos. Y si castro a los machos y dejo a las hembras enteras, igual vamos a decir toda la serie de cosas que le pueden pasar a una hembra. Ok, perfecto. Yo creo que en Entonces, machos ya como que abarcamos casi que sí. todo, como la mayor cantidad de problemas. Voy a hablar en hembras. En hembras, ¿qué es lo que puede suceder? Pueden haber desde, bueno, ovarios poliquísticos cuando estén en una edad avanzada. Podemos tener igual cáncer a nivel ovárico. Una condición muy común que se da en hembras sin castrar es la piómetra, la famosa piómetra. ¿Qué significa una piómetra? Pío significa pus y metra significa matriz. O sea, el útero se nos llena de pus. Y eso es una emergencia médica. De la piómetra hay 2 tipos. Una piómetra cerrada, quiere decir que no hay flujo por la vulva, no hay salida de nada, no hay salida de pus. Y una piómetra abierta, hay flujo constante de pus. Entonces, los papás, cuando hay una piómetra abierta, obviamente es muy evidente y la llevan al veterinario, pero cuando es una piómetra cerrada, tal vez nada más notan que el paciente tal vez no quiere comer, no se levanta, la notan caliente y tal vez se le da un poco más de tiempo y puede ser más peligroso, porque a veces, digamos, esa cantidad de pus que está ahí empieza a liberar muchas toxinas, muchas sustancias inflamatorias, que consecuente a eso podemos tener que la paciente llegue con una insuficiencia renal por la cantidad de bacterias que hay en el torrente sanguíneo. Problemas cardíacos por bacterias que se pueden hacer. Entonces sí tenemos que prevenir todo eso. Casi siempre una viejita entra en celo, casi siempre son en adultos mayores la piómetra. ¿Qué es lo que pasa? Tienen un celo silente. Entonces hubo estimulación hormonal, el cervix se abre, tal vez hubo un poquito de salida de flujo o no. La vulva, ustedes han visto que cuando las perritas se echan y pegan en el suelo o las bacterias que están alrededor del ano migran, entran por el pabellón de la vagina, entran al útero y cuando se termina el efecto hormonal, el cervix se cierra. Esas bacterias que quedan en el útero se llaman bacterias anaeróbicas, o sea, no necesitan de oxígeno para crecer y ahí es donde viene el proceso infeccioso. Se empieza a crecer y es donde ya luego se hace la piómetra como tal. Y eso también puede llegar a ser mortal en el paciente. Pueden matar una hembra por ese problema. Ok, y tal vez hablar un poco de los embarazos psicológicos. Ok, eso también es muy importante. Los embarazos psicológicos se dan mucho en adultos mayores o en hembras a cualquier edad se les puede dar. Por estímulo hormonal, ellas empiezan igual, las mamas se inflaman, pueden tener producción de leche, la vulva se puede hacer grande y es un embarazo psicológico. El abdomen se puede empezar a hacer un poquito grande porque el útero a veces se llena de muco, del mismo muco a nivel hormonal, entonces como que se inflaman un poco y ellas empiezan a coger juguetes, los empiezan a anidar, empiezan a llevárselos a algún lugar, empiezan a hacer nido y luego empiezan como a lamer los juguetes que Ujú. tengan, empiezan a lamer la vulva, donde empieza a haber mayor estimulación hormonal y ellas juran que están embarazadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Con la castración o igual tenemos que empezar a bloquearle ese eje o esa señal de que están en celo. Entonces, con medicamentos uno lo puede hacer y cambiarles la rutina. La saco a pasear, le puedo hacer un estrés metabólico que es, le quito la comida por 24 horas, la llevo a pasear, la llevo a un lado, la llevo a otro, para bloquear esa señal de que ella está como en gestación. Ajá, ok. Y bueno, yo en lo personal tuve una perrita cuando yo era chiquitita Ujú. y ella tuvo como, o sea, en ese momento no había como este acceso a Claro. veterinarios y todas estas cosas, ¿verdad? Para informarse y ella no la habíamos castrado. Y tuvo embarazos psicológicos y ella por las tetas le salía leche. Entonces, eso luego provocó los tumores. Eso
puede pasar, ¿cierto? Eso, digamos, tanto por el embarazo psicológico no es tan directamente, pero digamos, sí puede haber ese estímulo hormonal. En viejitas, a mayor cantidad, Ujú. digamos, se dice que a mayor cantidad de celos que tenga una hembra, mayor estimulación hormonal. A nivel de glándulas mamarias hay muchos receptores estrogénicos, al igual que en vulva y al igual que en el útero. Entonces, a mayor cantidad de celos está ese estímulo hormonal que cuando lleguen a una edad adulta mayor, se hacen los tumores mamarios. Y los tumores mamarios he tenido desde una pelotita de 2 3 milímetros mínima, que hoy ya le toca al médico veterinario cuando me llega un adulto mayor hacer un buen examen de mamas, de glándulas mamarias desde la primera hasta la última, y pelotita que hay que quitar. Puede ser desde un adenocarcinoma benigno a como puede ser maligno. Entonces, cuando se encuentran tumores, ojalá hacer una mastectomía radical, quitar toda la fila mamaria. Porque si tengo tumores solamente, digamos, en la mama de abajo, si yo quito eso, las otras mamas ya tuvieron estimulación hormonal. Entonces pueden llegar a generar cáncer en las otras mamas Se puede ir haciendo como con el tiempo, no con importa el que... tiempo. Entonces yo siempre recomiendo hacer mastectomía radical bilateral. Es una cirugía cruenta, es una cirugía que duele un poquito porque hay que quitar toda la fila mamaria desde arriba hasta abajo. Tenemos, ahí al médico le toca calcular si la piel da o no da. Hay diferentes técnicas, Ujú. diferentes formas de hacerlo. Entonces ahí a su médico ya le toca la asesoría de cómo hacerlo. Yo sé que a los propietarios les asusta mucho cuando uno ya les habla de ese tipo de cirugía por ser una cirugía tan grande. Pero hay que hacerlo. Si queremos darle calidad de vida a nuestras mascotas, hagamos la cirugía para quitar esos tumores mamarios. Y muy importante, quitar los linfonódulos que están a nivel inguinal, porque esos linfonódulos también es como un foco o un satélite para que se pueda hacer una metástasis ahí. Entonces también al médico veterinario recomendar quitar el linfonódulo que está ahí regional. Ok. Por acá dice consecuencias a nivel hormonal de no castrar, supongo que es. Ok, ya lo dijimos, las consecuencias, digamos que haya haber algún desorden a nivel hormonal, entonces también esos niveles hormonales van a hacer que ellas estén en celo, que se me hagan los tumores mamarios o algún desbalance hormonal que se me puede haber manifestado en problemas de piel, también puede pasar. Perfecto. Ok. ¿Y esto de los embarazos psicológicos puede ser que pase una vez y siga pasando o puede que ya no pase más? ¿No Puede es bueno ser que pase siempre? Ok, puede ser que le suceda nada más una vez en su vida, a como puede ser que le siga pasando en varias veces. Casi siempre cuando hay embarazos psicológicos pueden haber ovarios poliquísticos, entonces por eso les digo, se puede hacer como repetitivo, a como puede ser que solo fuera una vez y listo. Ok, perfecto. Y por acá teníamos un caso como muy puntual. Ujú. Decía como si una perra fue rescatada al año y medio más o menos y ya han pasado 7 años y nunca ha sangrado, se ha asumido que está castrada y la vulva está como de niña. No es correcto asumirlo si nunca ha tenido la menstruación. Es mejor hacerle un ultrasonido o placas. Ok, si es una hembra rescatada y ya tiene 7 años y no ha pasado, si la vulva está pequeña, pero así, digamos, cuando uno ya opera una hembra, conforme va pasando el tiempo, si nunca ha entrado en celo, va a ser una vulva sumamente pequeña. O si la castró que tuvo 2 celos en su vida, se castra y cuando lleguen adultos mayores, por efecto, como ya no hay efecto hormonal, sí se va a ir haciendo mucho más pequeña la vulva y las mamas. Entonces, si hay pezones pequeños, vulva pequeña, muy probable esté castrada. Se puede hacer un ultrasonido para identificar los ovarios y también se puede mandar a hacer un examen hormonal. Podemos medir los niveles de progesterona para saber cómo está en ese momento. Una radiografía no es el método adecuado para ver un ovario porque la radiografía funciona más para tejido un poquito más denso como el hueso. El ultrasonido sí funciona para tejido blando como tal. Entonces, por medio de ultrasonido uno puede identificar si hay ovarios o no hay ovarios ahí, digamos, Ok, algún remanente. Pero si ya pasa mucho tiempo y no ha habido ningún efecto hormonal y la vulva está pequeña, no creo que esté sin castrar. ok. Y por acá también hay otro caso que, bueno, ya hablamos un poco de los tumores mamarios y lo de la anestesia, pero dice que su perrita tiene 15 años. ¿Qué tanto es el riesgo de operarla, pero por tumores? Ok, yo siempre recomiendo, digo, toda cirugía tiene su riesgo, o sea, desde un adulto joven, un cachorro, un adulto mayor, toda cirugía tiene su riesgo. ¿Cómo se minimizan los riesgos? Buscando, ojalá, anestesia inhalatoria, haciendo un chequeo médico, siguiendo la recomendación de exámenes de laboratorio. En adultos mayores, si hay problema cardíaco, valoramos la parte cardíaca,
hacer el buen protocolo anestésico y someter la cirugía. Aunque tenga 15 años, si tiene tumores mamarios, quitémoslos. Ahí ya como médico también me toca recomendar y educar al cliente porque los tumores mamarios tienen hasta una alta probabilidad de causar metástasis a nivel pulmonar. Entonces, yo siempre recomiendo a los propietarios, cuando hay tumores mamarios, ojalá, si se puede hacer un barrido de TAC, porque me da más información que una radiografía, hago un barrido de TAC. Si no podemos, entonces necesito hacer placa de tórax para saber que a nivel pulmonar no tengo ningún grado de metástasis por ese tipo de tumor. Hacemos ultrasonido abdominal para verificar que en vaso, riñón, que en el hígado, que a nivel abdominal no vaya a haber ningún tipo de metástasis, y casi siempre cuando nos llegan viejitas con tumores mamarios no están castradas, entonces tenemos que castrarlas y hacer la remoción de las glándulas mamarias. Ok, buenísimo. Okay, entonces espero que la que no me preguntó por ahí, que lo haya escuchado. Por acá vamos terminando ya casi. Dice, luego del primer celo, ¿los órganos vuelven a su tamaño normal o se quedan más grandes? Los órganos, ¿a qué se refiere? ¿A Supongo la que vulva o a la...? sí, supongo, porque Ok, no sé, los otros órganos no influyen, o sea, no tienen no, no, o sea, ningún... no tiene por qué influir igual. Si uno castra un perrito pequeño, digamos, a los 5 o 6 meses, va a terminar de desarrollarse completamente y se va, o sea, se va a desarrollar todo normal. Cuando se hacen adultos, igual la vulva está grande, se va a ir haciendo pequeña, o sea, todo vuelve a su normalidad cuando ya pasa el celo. Igual, vea que una hembra entra en celo, si no la castro, en ese periodo de los 6 meses, la vulva se vuelve a hacer pequeña, las mamas se vuelven a hacer pequeñas y cuando vuelve a entrar en celo, ya está la estimulación hormonal, es donde ya empieza el desarrollo otra vez y se hace un poquito más grande. Ok. Y vamos a ver, perdón, pero dice, tengo entendido que el TAC la mayoría del tiempo tiene consecuencias negativas sobre los perritos. ¿Puede aclarar este punto, ya que se usa contraste para poder ver? Ok, no es que tenga ninguna consecuencia cuando es un paciente adulto mayor, viejito, o algún paciente, hacer ojalá exámenes de laboratorio previos, porque el medio de contraste es nefrotóxico, o sea, afecta a los riñones. Entonces, si yo tengo un paciente con algún daño renal, no es recomendable usar el medio de contraste porque si el riñón ya está afectado y yo uso ese medio de contraste, va a tener su metabolismo ahí, su eliminación. Entonces voy a poner a trabajar demasiado ese riñón y puedo generarle o agravarle el problema renal que ya tenga. Pero el TAC como tal no es como que le va a causar daño al paciente. Es una herramienta diagnóstica demasiado útil y por dicha y gracias a Dios en Costa Rica ya tenemos acceso al TAC, que es una herramienta diagnóstica demasiado útil en pacientes con cáncer, en pacientes que tenemos que planear cirugías complicadas. Nos da demasiada información, entonces para poder darles a los papás, a ustedes como propietarios, mayor tranquilidad a la hora del abordaje o diagnóstico de cualquier enfermedad que se necesite esa herramienta diagnóstica. Perfecto. Ok, última pregunta nada más, que podemos repetir un momento lo de que me dijiste, lo de el alimento, la cantidad de alimento que se da después de castrar, porque por acá dice que tiene un salchicha y que está consumiendo un alimento premium que le aporta mucha proteína y demás. ¿Se le tiene que cambiar el alimento? Ok, tal vez no cambiar el alimento, pero sí que su médico veterinario le calcule el requerimiento energético. Entonces, eso se saca de acuerdo a la condición del paciente, cuánto ejercicio hace, si está obeso o no está obeso, de acuerdo a la condición corporal, cuánta actividad física hace y cómo está en su condición, si está castrado o no está castrado y en qué etapa de la vida está, si es cachorro, adulto o adulto senior. Entonces, su médico veterinario ahí le puede calcular ese requerimiento energético, porque eso también varía de marca a marca de alimentos. Ok. Y no, Leo, un mensaje final. Yo sé que vos sos pro castración. Yo también, por lo que te conté que me pasó Claro. muchísimo antes, tuve que dormir dos perritos porque ninguno de los dos los habíamos castrado y tuve las consecuencias. Entonces, nada, un mensaje final para la gente porque ya casi se nos va el tiempo. Y Ok, también que es la como información de la veterinaria porque mucha gente nos está preguntando que dónde te pueden contactar. Ok, claro. Como mensaje final, por favor, bueno, yo soy 100% pro castración, como lo acabas de decir, ¿verdad? Eso es darle calidad y alargarle vida a nuestras mascotas. Yo soy del criterio que si usted quiere adoptar, adopte. Si usted quiere comprar,
compre, eso ya va a depender de cada persona, pero a veces muchas personas dicen, no, es que yo quiero tener un perrito hijo de él para que sea el mismo. Nunca va a ser el mismo porque todos tienen personalidades, gatonalidades, la especie que sea, diferentes temperamentos, no va a ser el mismo perro aunque venga de la misma mamá. Características tal vez físicas se puede parecer, a como puede que no, pero por favor castremos para darle calidad de vida a nuestros pequeños. Eso es como el consejo que yo siempre les doy. Otro consejo, siempre busquen lo mejor para sus pacientes. Si tengo que invertir un poquito más, invierto, pero para hacerlo bien hecho, en un lugar que les dé a ustedes como tranquilidad, que les expliquen paso a paso qué es lo que van a hacer para que ustedes estén tranquilos como propietarios. Porque a veces me han llegado historias de historias, entonces y por favor, yo siempre les digo, cuando tengo un caso nuevo o voy para una anestesia o diagnostico alguna enfermedad, estudien antes de ir, o si les doy el diagnóstico, estudien y luego hágame todas las preguntas que usted quiera para que ustedes estén tranquilos, que ustedes tengan confianza con el médico que les va a hacer la anestesia de su mascota y el procedimiento. Entonces, busquen a su médico de veterinario de confianza y hagamos castración. Y no tengan miedo de preguntar, porque es por el bien de su salud. No tengan miedo de preguntar, no, obviamente, como acabamos de decir, la anestesia, toda anestesia tiene su riesgo, pero se minimizan los riesgos haciendo exámenes de laboratorio, buscando anestesia inhalatoria, que su médico veterinario les dé confianza, pero castremos, aunque la cirugía les dé mucho susto, castremos. Tengan una muy buena relación estrecha con su médico porque eso les va a dar demasiada confianza y demasiada tranquilidad como papás. Y nos pueden encontrar como Innovavet Clínica Veterinaria. Aparecemos en Instagram como Innovavet CR y en Facebook como Innovavet Clínica Veterinaria. Estamos en Heredia y los números son 4030-2561 y el 6334-6021. Recomendadísima. Y Leo también, es un excelente vete. Es súper cariñoso, además, total. Y bueno, Leo, demasiadas gracias, en serio. O sea, creo que nos aclaraste demasiadas dudas, o incluso a mí. Yo creo que abarcamos todas las preguntas que nos hicieron. Espero que sí, que haya podido, porque yo les dije, sí, voy a preguntar todo lo que me pusieron. Y demasiadas gracias por el tiempo y por ayudarnos con este tema. Y va a quedar por ahí subido para que lo puedan ver, por si no tuvieron el chance, porque yo sé que algunos se metieron un poco tarde, pero para que puedan repasarlo y vean todas las cosas que nos dijo Leo hoy. Excelente, no, gracias a vos y gracias a todos ustedes que sacaron este ratito y se conectaron para hacernos preguntas. Igual cuando vos quieras, Tea, si más adelante podemos hacer otro de otros temas, le pueden escribir a Tea sobre qué les gustaría que hablemos y si tengo la disposición de tiempo y todo eso con todo gusto y con todo el amor del mundo, porque mi intención como médico también es educar, ¿no? educar, para que todos tengamos una buena visión de lo que es la medicina veterinaria. Entonces, todas las preguntas que ustedes tengan se las dejan a Tea y ahí podemos organizar otro en el momento. Hacemos otro, sí. Bueno, y también podemos hacer un poco aquí de propaganda que está saliendo en tele para que te vean. Okay. Ahora estoy, en el programa de Qué Buena Tarde en Canal 7. Ahorita me dieron un segmento muy interesante que es esto mismo, tratar de educar. Estoy tratando de buscar temas que sean para educar a toda la población, temas de interés, temas de lo que pasa día a día, enfermedades. También van a ver que voy a llevar colegas de diferentes cosas como fisioterapia, transfusión sanguínea, acupuntura, cosas que tal vez muchos propietarios no saben que existen y que son muy útiles en la medicina veterinaria. Entonces, si tienen algún tema también se lo pueden dejar a Tea ahí o me lo pueden escribir en nuestras redes sociales que les gustaría que toquemos para ir educándonos todos juntos. Así es. Bueno, Leo, demasiadas gracias. Ya aquí me está poniendo que nos queda como un minuto nada más. Entonces, de verdad, gracias. Sí. Pero bueno, esto es lo chiva, que podemos como pelotear todas las ideas y las preguntas que tengan y aprovechar las plataformas para poder seguir educando. Entonces, gracias, Leo. Un abrazo. Gracias a vos y gracias a todos y cuidémonos en este tiempo, porfa. Chao.